Tardes a todas, a todos los medios de comunicación, a quienes nos siguen también por redes sociales a través de las diferentes plataformas. Pues bueno, estamos con nuestro presidente Mario Delgado Carrillo y hoy vamos a hacer un pequeño balance sobre cómo vamos en los procesos electorales en los 6 estados y sobre todo denunciar el caso específico de lo que está aconteciendo en Tamaulipas, que es preocupante, ya que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues esté asumiendo como coordinador de campaña prácticamente de la candidatura del Grupo Verástegui a la gubernatura en ese estado. Pero bueno, nuestro presidente para que nos haga el balance. Muchas gracias, Diego. Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de varios temas, hacer un corte. Estamos ya a poco menos de 3 semanas de que se cierre el proceso electoral y a 3 domingos de que tengamos elecciones. La verdad es que estamos muy contentos, vamos muy bien, tenemos ventajas muy amplias en Oaxaca, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Hidalgo, ya una ventaja consolidada en Durango y estamos con una remontada histórica en Aguascalientes, que de seguir las tendencias como van, pues sin duda que vamos a ganar, como lo pronosticamos desde el principio, 6 de 6. Y tiene que ver, primero, con una buena organización de nuestro movimiento. Estamos en territorio trabajando, estamos en el casa por casa, es la manera de hacer política en Morena. Nos ha ayudado mucho la gran unidad que tenemos en nuestro movimiento. La gran mayoría de los militantes, simpatizantes, saben dónde está la batalla y han cerrado filas, y eso de inmediato se ve en las encuestas. También es muy importante el proceso de revocación de mandato que tuvimos. La gente se activó, la gente estuvo al pendiente, la gente salió a participar, se movilizó y eso mantiene vivo a nuestro movimiento. Otro aspecto que está influyendo también de manera decisiva para que vayamos arriba en todas las encuestas es el tema de la reforma eléctrica. La gente está verdaderamente indignada con la actuación que tuvieron los partidos de oposición, de haber preferido apoyar a las empresas transnacionales en lugar de fortalecer nuestra soberanía eléctrica. Tiene molesta a la gente. Y de ahí que hacemos un llamado porque en esta gira nacional que tenemos, específicamente en los estados donde hay campaña, se me ha acercado mucha gente que van a nuestros eventos, simpatizantes del PAN o simpatizantes del PRI, para comentarnos que están verdaderamente defraudados por sus dirigentes. La complicidad que tiene la dirigencia del PAN con el PRI en torno a defender intereses del pasado, en torno a tratar de sostener esquemas de corrupción que ya son inaceptables en México y que fueron muy evidentes cómo estos pequeños intereses, en lugar de defender el interés general, los une como en la reforma eléctrica. Entonces esta alianza pues la sostienen en estados como Aguascalientes, como Durango, como Tamaulipas, y eso está generando mucha indignación. Entonces les hemos hecho un llamado a toda la gente buena, a todos los ciudadanos conscientes, a todos aquellos que quieren que llegue un cambio en sus entidades, porque en las 6 entidades donde hay elección, nosotros no estamos en el gobierno, a que le den un voto de confianza a Morena. Están decepcionados de sus dirigencias, pues entonces que apoyen a Morena para que haya un cambio verdadero. Porque la corrupción que han vivido en estos 6 estados pues es pareja, no distingue entre los simpatizantes de un partido o de otro. La seguridad los afecta a todos.
la falta de crecimiento económico los afecta a todos. La corrupción termina afectando a toda la sociedad en general. Entonces, estamos invitando a que tengamos un voto masivo por Morena este 5 de junio en las 6 entidades en donde estamos en competencia. Y ha habido muy buena respuesta. La gente está decepcionada de las cúpulas, de las dirigencias, de estos que se juntan y arman los cochupos, que ahora pues lo único que están organizando son campañas de guerra sucia, están moralmente y electoralmente derrotados, no les queda más que la mentira, más que las campañas de desprestigio, las campañas negras, por las que pagan millones de dólares. Ya hay evidencia suficiente del líder del PRI pagando más de 5 millones de dólares por la campaña negra en Campeche. Y la perdieron, por más que intentaron, la perdieron. Ahora en Tamaulipas vemos lo mismo, es el mismo método, ya está demasiado balconeado cómo le hacen, ¿no? Miren, ya hasta se metió cabeza sin que le digamos, así de desesperado está. Pero espérenme tantito. ¿Qué hacen estas consultoras a las que les pagan millones de dólares? Primero abren un sitio de internet y le ponen un nombre así cachondón como de Dallas Morning News o New York Times of the Border, sí, nombres cachondones. Luego Dallas Chronicle ahora en Tamaulipas. Y luego suben notas falsas todos, pues lo que quieran, de los hijos de los candidatos, de los propios candidatos, de documentos que se filtraron de las agencias estadounidenses y hasta en inglés ponen sus reportes, todo absolutamente falso. Luego lo sacan en algunos medios estatales y tienen pues algunos que lo siguen en medios nacionales por engaño o por interés. Entonces reproducen la nota, ¿no? Que salió en el sitio, que es una investigación de una agencia o de reportes que se filtraron de inteligencia. Entonces lo vuelven nota. Luego salen esas notas en algunos medios nacionales, en los medios locales. Entonces van y presentan denuncias con esas notas. Entonces, para abrir carpetas de investigación. Entonces ahora vuelven a sacar la noticia de que ya hay carpetas de investigación sobre estos asuntos. Y esa es la guerra social. Lo peor de todo es que pues la gente no se los cree. E ingenuamente pagan millones de dólares por esto. Detrás de esta idea es que piensan que pueden engañar a la gente. No saben que la gente está muy despierta, muy avispada y cansada de tantas mentiras. Entonces, detrás de estas campañas es el supuesto de que el pueblo es tonto. Pero tontos son ellos. Primero, porque pagan millones de dólares. Y segundo, porque creen que el pueblo es tonto. Pero, pues nosotros seguimos creciendo. En algunos estados ya hay mucha desesperación. En algunos estados ponen a sus candidatos a boxear. En otros, como en Tamaulipas, imagínense, es tal la desesperación ya del gobernador que decidió la semana pasada en convertirse en el jefe de campaña de su candidato fracasador. Entonces, pues ofreció una conferencia de medios donde se salió de sus casillas, perdió la cabeza. Yo digo que cabeza de vaca, debería tener la cabeza fría, pero no, demostró todo lo contrario, lo cual es, por lo que vimos, es un hombre desesperado. El problema es que, espérate cabeza, así de atrabancado es. Entonces, amenazando. O sea, el problema ahí es que es el gobernador del estado
y que habían firmado un acuerdo por la integralidad. Habían firmado, fue allá Lorenzo Córdoba, fue el presidente del Tribunal Electoral, se reunieron todos muy serios, muy comprometidos con la democracia y firmaron un acuerdo por la integridad electoral en el proceso local, el 31 de marzo pasado. Nosotros no quisimos ir porque pues ya los conocemos. Y pues quisiera preguntarle al INE, ¿dónde quedó este acuerdo por la integridad? Porque el gobernador ha decidido convertirse en un actor político más, cuando debería él garantizar que haya un proceso equitativo, que haya un proceso en paz y que el pueblo de Tamaulipas decide de manera libre quién quiere que lo gobierne. Entonces, preguntarle al INE dónde está. El señor Murayama detectaba a los 5 minutos y se ponía un espectacular apoyando la revocación de mandato. Ahora tenemos detectados más de 80 espectaculares en Tamaulipas haciendo la guerra sucia morena, y el señor Murayama, pues no sé dónde está, dónde anda, o no sé qué tengamos que hacer para que volteen a ver, sobre todo porque ellos fueron a firmar un acuerdo por la integridad electoral. Entonces, ¿dónde está la autoridad electoral en Tamaulipas? Es la pregunta. Y les trajimos un video donde pues este señor pierde la cabeza, para que ustedes lo conozcan, y pedir garantías, que se lleve un proceso electoral en paz, que se garantice la seguridad y que se deje que de manera libre y democrática el pueblo de Tamaulipas elige quien quiera que los gobierne. A ver, ahora sí, el video, por favor. ¿En qué momento habían escuchado ustedes una opinión acerca de cualquiera de los aspirantes a la gobernación del Estado? Pero eso de quedarme callado no se me da, y más si me atacan. Que sepan y que sepan bien, que les voy a contestar. Y tengo para todos, para todos tengo, para esos y todos los que le rodean. Entonces, pues así están las cosas en Tamaulipas. Es importante que lo sepan los medios nacionales, y pues lo único que nosotros somos un movimiento pacífico que busca el cambio por la vía electoral, por la vía democrática. Está muy fuerte nuestro movimiento. Américo Villarreal va a ser el próximo gobernador de Tamaulipas. Vemos a un gobernador desesperado, amenazante, con este tipo de guerra sucia, que la autoridad electoral ha sido absolutamente omisa. Acuérdense, si Ciro Murayama veía un espectacular de la revocación y salía de inmediato a denunciarlo, y pues en Tamaulipas, más que Ciro, parece ciego. Entonces, exigimos la actuación de la autoridad electoral en este caso, y le pedimos al gobernador, primero calma, que se serene. En una democracia se gana y se pierde. Que deje a los ciudadanos de manera libre que decidan, que garantice la paz y la tranquilidad el día de la jornada electoral. Y a los firmantes del acuerdo por la integridad electoral, pues que no quede en chiste su acuerdo. Ojalá hubiera alguna reacción de todos los firmantes. Bueno, ese es un asunto. Otro es que, bueno, esto nos da la razón una vez más en algo que ha propuesto el presidente, la reforma electoral. Después de estos procesos tendremos que entrar de lleno ya a la reforma electoral, para que estos resabios del viejo régimen terminen por completo de borrarse y entremos en una auténtica democracia, donde tengamos más certeza en las elecciones, donde no haya este tipo de intervenciones. Y nos da mucho gusto que realmente apenas se está dando a conocer el contenido de la reforma electoral,
pero pues claramente la gente coincide con el presidente de que es necesario hacer una reforma electoral. Entonces vamos a impulsar, y será parte de las tareas de nuestro movimiento después de las elecciones del 5 de junio. Pero nos da gusto ya que haya un sentimiento en el pueblo de México, haya esta opinión de que sí es necesaria la reforma electoral en el país, como lo menciona esta encuesta del Financiero. Por último, quiero aprovechar los medios para pedirles a las figuras relevantes de la Cuarta Transformación, a los referentes que tenemos afortunadamente muchos en nuestro movimiento, los quiero invitar a las campañas electorales. Sabemos que hay restricciones, aquellos servidores públicos que lo hagan, por supuesto, respetando la ley, en horarios que no son de trabajo, pero sí quiero pedirles a los integrantes del gabinete, si les da autorización el presidente de la República, que pues el sábado en la tarde, el domingo, que legalmente son días inhábiles, pues le dediquen una parte de su tiempo a acompañar a nuestro movimiento, donde tenemos campañas electorales, porque pues nosotros afortunadamente sí tenemos muchas figuras que llevar y que la gente reconoce, que les tiene cariño, y eso nos fortalece. Hemos visto a nuestra jefa de gobierno apoyando los domingos en campañas, también a Marcelo Ebrard, pero hay más figuras que son muy seguidas y queridas por nuestro movimiento, que ojalá nos ayuden. Les quiero pedir que sus fines de semana, respetando la ley, pues nos acompañen a las campañas electorales, a los integrantes del gabinete, como el secretario de Gobernación, que los domingos los dedique a su movimiento, a otros secretarios de Estado, Rocío Nale, por ejemplo, es muy querida, es muy reconocida por la gente, que también nos acompañe, a Claudia Sheinbaum, que también nos siga acompañando, a Marcelo Ebrard, que nos siga acompañando también. Quiero presumirles que hay diputados federales y senadores que también dentro de su calendario nos están apoyando. Entonces, hago una convocatoria a nuestros referentes de esta Cuarta Transformación, a que estas 2 semanas que nos quedan de campaña, cuando la ley se los permita, nos puedan acompañar. Así fue siempre, así se creó este movimiento. Yo, como senador de la República, a mí me mandaba a llamar el presidente de mi partido, en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador, y me decía: necesito que vayas a apoyar a un distrito en Chiapas. Por ejemplo, yo estuve en Chiapa de Corzo para un proceso electoral, y nos metíamos a trabajar con la gente, abajo con la gente. Me tocó también estar en Querétaro, en San Luis, en Nayarit, en Sinaloa, en el Estado de México. Ese es el espíritu del movimiento. Entonces, pues no porque ya se ocupe algún cargo en el gabinete o un cargo de gobernador, de gobernadora, pues se les olvide que hay que seguir caminando. Entonces quiero invitar a todos los referentes de la Cuarta Transformación a que sigan caminando y que nos apoyen dentro de lo que les permite la ley, con su presencia en los estados donde tenemos elección. Nosotros sí tenemos a quién llevar, pues los del otro lado, pues sí, pobrecitos, llevaron a Alito a Durango, pues imagínense, nos ayuda muchísimo. Bueno, también pedirles a ellos, a Alito y a Marco Cortés, que de preferencia vayan juntos. Es muy importante que vayan juntos, porque eso nos ayuda mucho, la verdad. El repudio que generan ellos juntos, pues favorece a nuestro movimiento. Entonces también ellos que no dejen de ir, y esto pues nos va a permitir hacer la comparación. Imagínense figuras como Marcelo Ebrard, como Claudia Sheinbaum, como Adán Augusto,
que van a los estados y generan una auténtica efervescencia, y eso fortalece a nuestros candidatos. Y pues imagínense a Lito y Marco juntos, pues donde quiera que se paren, pues las reacciones que generan, ¿no? De rechazo de la población, pues porque son la encarnación de la corrupción y del viejo régimen. Bueno, pues es lo que les queríamos platicar el día de hoy. Bueno, pues abrimos la ronda de preguntas. Empezamos con Marco Fragoso, de 24 horas. Dirigente nacional, buenas tardes a usted y a todos los presentes. Marco Fragoso, de 24 horas. Quisiera preguntarle ¿qué opina de que el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, presuntamente es identificado como parte de una operación de manejo de recursos de procedencia ilícita según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues ya les repasamos el método hace rato. Pues es guerra sucia. No le queda otra a la oposición más que inventar este tipo de mentiras. ¿Por qué ahora contra Nacho Mier? Bueno, está enojada la oposición porque conduce de manera impecable a nuestra bancada. Ellos pensaban, la oposición pensaba que nos habían derrotado en el tema de la reforma eléctrica, y pues ahora están viendo el repudio popular que hay, el repudio del pueblo de México por haberse aliado con las empresas transnacionales, por haberle dado la espalda a nuestro país. Entonces pues le tienen coraje a Nacho por esa conducción tan acertada que ha tenido y tan comprometida con el presidente de la República en la Cámara de Diputados, y eso pues lo fortalece como una figura relevante en Puebla. Va a haber elecciones en Puebla en el 2024, entonces pues va a haber varios aspirantes que se van a empezar a mover. Entonces contra los perfiles de Morena pues se va a desatar esta guerra sucia, pero pues es porque lo ven con muchas posibilidades para el gobierno de Puebla, y seguramente van a empezar a atacar a más perfiles que tenemos, como Claudia Rivera o como el senador Armenta, pero la gente ya no cree este tipo de estrategias, han sido muy ineficaces. ¿Considera usted, una última, ¿considera usted que este tipo de actos ensucian al partido? No, imagínense, Reforma, que no nos quiere nada, la semana pasada sacó una encuesta donde tuvo que reconocer pues que nuestro movimiento está muy bien calificado, es el partido más querido por el pueblo de México, porque seguimos fielmente los principios que nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y eso es lo que la gente reconoce, y por eso Morena es uno de los movimientos más fuertes, no solo en el país, sino en el mundo, por el respaldo popular que tiene aquí del pueblo de México. Vamos con Aura García, de Jiménez. Buenas tardes, Mario. 3 preguntas, si me permites. Los opositores a Morena aseguraron, lo vimos pues en los meses pasados, que esta consulta de revocación de mandato pues consistía se vería como una estrategia electoral rumbo a la contienda en estos 6 estados. Ahorita nos dices que sí ayudó a reactivar la estructura de Morena. ¿Eso no es un poco darles la razón? La segunda pregunta, también nos comentas de esta invitación a las figuras de la Cuarta Transformación. Quería preguntarte si no envía el mensaje de que pues, los candidatos morenistas requieren de la popularidad de personajes como Sheinbaum o Ebrard para conseguir votos. Y para finalizar, sobre Aguascalientes, estas encuestas, bueno, algunas encuestas señalan que, como bien dices, llevan una amplia ventaja en 4 de 6 entidades. No así, por ejemplo, en Aguascalientes, que has dicho varias veces que es prioridad en esta elección. ¿Hay algún plan? Nos comentas que hay una remontada histórica,
pero ¿qué más van a hacer ustedes para que pues se llegue a la victoria? Gracias. Bueno, siempre hemos dicho que vamos por 6 de 6, sigue siendo nuestra meta convencer a la ciudadanía en estos 6 estados de que siga avanzando este movimiento de transformación nacional. Nosotros estamos muy optimistas, el pueblo está respondiendo en estas 6 entidades y pues yo sigo sosteniendo que vamos por 6 de 6. Ya acuérdense que el optimista número 1 del panismo nacional, porque es un hombre optimista, hay que reconocerlo, ya nos había dado 5. Había dicho Marco Cortés pues, que no tenía nada que hacer en 5, pero que iban a sostener Aguascalientes. Pero pues no, ya como van las cosas, también vamos a ganar Aguascalientes. Tenemos una tendencia muy favorable y está en caída libre la candidata del PAN. Imagínense nada más, ahí nomás les voy a comentar 2 perlitas que luego no se saben los medios nacionales. Resulta que la candidata del PRI en Aguascalientes hizo un parque fotovoltaico con cargo al municipio de Aguascalientes. ¿De cuánto creen que le invirtió? Comprometió participaciones del municipio en los siguientes 30 años por 28,000 millones de pesos. 28,000 millones de pesos para un parque fotovoltaico en un municipio como Aguascalientes. ¿Cuánto iba a ser la producción de energía? 40 megawatts. Si no me equivoco, ahorita Jun me va a pasar la tarjetita rápidamente para no darles los datos mal. Pero 45 megawatts iba a producir con una inversión de 28,000 millones de pesos. Hasta la fecha no ha habido luz para alumbrar un solo foco. No funciona. Está parado el parque. Es un elefante blanco. Dijimos, bueno, pues vamos a compararlo. ¿Cómo le hicieron? Resulta que el parque fotovoltaico más grande que va a haber en el país es en Puerto Peñasco, en Sonora. ¿Cuánto creen que va a costar? 9,600 millones de pesos. Y va a producir alrededor de 450 megawatts. Ahorita les preciso esos datos porque ahí viene Jun a toda velocidad. Pero vean la diferencia, la enorme diferencia entre el costo de un parque y del otro. Es decir, los 45 megawatts de Aguascalientes pues no tienen nada que ver con los 450 de Puerto Peñasco. Y la inversión en Puerto Peñasco es 9,600 millones de pesos contra 28,000 millones de pesos. Pero además en Sonora se ha hecho un esquema para que casi la mitad de los ingresos se quede en la zona donde va a estar este parque fotovoltaico y genere desarrollo. En el caso de Aguascalientes solamente son transferencias para esta empresa. Entonces eso es lo que a la gente le tiene muy molesta en Aguascalientes. Y luego para cerrar el circuito y pues no perderle, ¿verdad? Lo que hicieron fue comprometer ahora deuda para el cambio de luminarias. O sea que negocio redondo. Y Aguascalientes tiene necesidades urgentes, como el tema del agua. Agua insuficiente y contaminada, que esas inversiones, en lugar de destinarlas a parques fotovoltaicos que no funcionan, pues deberían dedicarse al agua. Entonces ya entendimos por qué Marco Cortés tenía tanto interés en defender Aguascalientes. Pues defender ese tipo de negocios sucios, que además nos revelan con toda claridad su voto en contra en la reforma eléctrica, pues que querían seguir haciendo este tipo de negocios. Fíjense, en Sonora, estaba bien, son 9,600 millones de pesos el costo del parque fotovoltaico en Puerto Peñasco. En Aguascalientes, 28,000 millones.
o sea, el triple. ¿Cuántos megawatts? En Sonora, 420 megawatts, en Sonora. Y en Aguascalientes, ahí es el dato que está dando mal yo, 20 megawatts. O sea, Sonora, 420 megawatts, Aguascalientes, 20 megawatts. Aguascalientes, 28,000 millones de pesos. Puerto Peñasco, con 420 megawatts, 9,600 millones de pesos. Por eso vamos en esa remontada histórica en Aguascalientes. Y les pronostico que vamos a ganar, porque la gente está cansada de tanta tranza. Las otras dos, bueno, Aguascalientes ya te... la revocación. Sí. No, a ver, la oposición decidió hacer el vacío, la oposición decidió pues que no quería participar en el proceso de revocación cuando era un derecho constitucional. El hecho de que haya salido fortalecido nuestro presidente, pues tiene que ver con que el pueblo de México acepta y reconoce su trabajo. Y pues eso también nos fortalece en los estados donde tenemos elección, pero es un proceso natural. Evidentemente, el presidente de la República es nuestro gran referente. Por algo Morena está tan fuerte, pues porque el presidente es muy reconocido y muy querido por el pueblo de México, y por supuesto que Morena es el partido del presidente. Entonces esto pues nos ayuda en estos estados. Y si la presencia, necesidad o no, no, al contrario, lo que le estamos pidiendo es que no se les olvide el trabajo de base que siempre hay que hacer en Morena. No importa si eres senador, no importa si eres diputado, no importa si eres gobernador, no importa si eres integrante del gabinete. Hay que mantener vivo el espíritu de nuestro movimiento, y en su tiempo libre y cuando la ley se los permita, los estoy convocando a que trabajen en favor de nuestro movimiento. Y en este periodo electoral, pues por supuesto que vayan a las campañas. Mario, pero las y los candidatos de Morena pueden solos, sin el respaldo y el apoyo de estas figuras. Sí, pero es importante porque pues son figuras que la gente quiere, que la gente reconoce por su trabajo, por el acompañamiento que tienen con el presidente de la República. Insisto, pues nosotros sí tenemos, pues ahora sí que personajes que presumir y que llevar. A ver, ¿por qué no llevan a Cuadri a Aguascalientes? Ya llevaron a Claudio X González en Hidalgo y pues nos aseguró el triunfo. Nos amarró porque se cayó la candidata del PRI y se despegó Julio Menchaca. Pues que lleven a Claudio también a Durango, que lo lleven a Quintana Roo, porque eso ya consolida las victorias de Morena. Que lleven pues también a las figuras de la derecha, que los paseen en los estados donde hay campaña. ¿A quién más podrían llevar, Diego? Chumel Torres. A Chumel, por ejemplo, lo están desaprovechando. Que le armen una girita en, pues no sé, en Oaxaca. Yo creo que en Oaxaca sería bien recibido. Y pues ya no sé si ellos quieran, pero imagínense a Alito una gira por el Istmo en Oaxaca. Estaría bien. Cuadri en Quintana Roo, en Hidalgo, en la Huasteca. Cuadri en la Huasteca y podría tener mucho conecte. Pues que cada quien lleve lo que tiene, ¿no? Bueno, continuamos con Francisco Rubio, del financiero Bloomberg, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Aquí atrás de este canal. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todas, todos. Insistir, ¿qué necesidad? Si se sienten tan fuertes, ¿por qué llevarlos? ¿Por qué distraer de su atención, sobre todo cuando se son gobernantes como Claudia Sheinbaum? Como Marcelo Ebrard. Por ejemplo, ahorita en el caso de Marcelo Ebrard, pues está tratando de negociar la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la cumbre iberoamericana en Estados Unidos. No, obviamente ellos tienen, de acuerdo a sus posibilidades y cuando se los permita leer. Yo lo que les estoy invitando es que hay que trabajar siempre en este movimiento, independientemente de los cargos que ocupen. Todas y todos tenemos la obligación de seguir trabajando para la construcción y consolidación de nuestro movimiento.
Entonces los llamo al trabajo de base, a que no se les olvide que hay que estar trabajando por este gran movimiento. Así nos enseñó Andrés Manuel López Obrador. Ya que aborda el tema de la cumbre, ¿es conveniente que verdaderamente vaya Andrés Manuel López Obrador o no es conveniente para México? ¿Cómo Pues están las circunstancias? depende de cómo se vaya a organizar, ya lo dijo el presidente, pero acuérdense que no han ni siquiera distribuido las invitaciones los Estados Unidos, entonces hay que esperar eso. ¿Pero para ti? No, pues yo qué, quien decide es el presidente. ¿O que no vaya así como, Depende de la... ¿qué están ahorita? Mira, te adelanto una cosa, vamos a coincidir con la evaluación que haga el presidente. No, pues no. No, ya faltaba más que dijeras que no. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Gracias. Señor Javier Pérez, HCPB, por favor. Sí, Mario, me llamó la atención de que dijiste que en algunos estados gente, militantes de partidos del PRI y el PRAN se están acercando a Morena. ¿Se abrirán las puertas a estas personas? Y si los que se han acercado, la pregunta es de gente operativa dentro de estos partidos, y si tienes la idea de cuántas personas de militantes de esos partidos estarían brincando a Morena. Y la segunda, si tienes un mensaje personal a prácticamente la campaña que está haciendo el gobernador Cabeza de Vaca en tu contra la semana pasada, si no mal recuerdo, te involucró con grupos organizados. Bueno, primero, no hay cargos en disputa, entonces no se están brincando a Morena. Lo que están haciendo están decididos a apoyar a Morena, porque se sienten traicionados por sus cúpulas, por los dirigentes de sus partidos, por ejemplo, que ordenaron el voto en favor de las transnacionales en la reforma eléctrica. Entonces la gente pues se conflictúa, no está cómoda. Entonces por eso hacemos la invitación a todos los ciudadanos de buena voluntad que quieran apoyar este cambio, que llegue la transformación en estos estados, pues que le den un voto de confianza a Morena, que voten por Morena. No tienen por qué andar votando por estos partidos que traicionaron a nuestro país. Y además, imagínate, la candidata del PRI en Aguascalientes, que viene del PAN, cuando se habían peleado toda la vida, pues la gente del PRI está muy incómoda con la candidata del PAN, y los panistas, pues, imagínate qué bien reciben a Lito Moreno para levantarle la mano a su candidata. Entonces, pues que no caigan en esas contradicciones. ¿Por qué están unidos? Pues por el anhelo de la corrupción, la nostalgia de la corrupción. Ellos quisieran mantener esos estados para seguir saqueándolos, pero el saqueo, el robo, la corrupción ha afectado a la ciudadanía parejo. Entonces, por eso mismo los invitamos a que tengan un voto masivo por Morena el próximo 5 de junio. Y la campaña que tiene, pues es también fabricada, son mentiras que sacan para tratar de desprestigiarnos. Normalmente cuando un régimen político está ya en su etapa final y hay muchos intereses, hay mucha corrupción, tiende a hacer este tipo de medidas desesperadas. Son las últimas patadas de ahogado porque no quieren irse. Pero me parece que hay un decreto ya muy claro por parte del pueblo de Tamaulipas de que llegue la transformación, y este tipo de exhibiciones que él hace de sí mismo le dan la razón a la gente, porque la gente, si de algo está cansado, es justamente de eso, de esas bravuconerías, de esas amenazas, de esas confrontaciones que pretendían mantener aislado Tamaulipas de este gran proceso de transformación que está viviendo nuestro país. Por último, entonces el mensaje es: cabeza de vaca, cabeza fría, que la gente decida. ¿Le abriría las puertas Morena a militantes de estos otros partidos que estén inconformes? Que voten, el voto es libre, que voten por Morena. Pero ser militantes de Morena. Pues eso ya se hace otra cosa, eso es después, pero mientras, pues que nos ayuden a que llegue el cambio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.